Dentro de este importante seminario que ha organizado AFEMPE con la presidencia de Fabián Salazar, en esta segunda parte vamos a tratar un tema importantísimo, como son los principios en la administración de justicia, los principios constitucionales en la administración de justicia, los nuevos principios rectores que establece el Código Orgánico de la Función Judicial y los principios procesales que establece el Código Orgánico Integral Penal, para tener una idea global de cómo vamos a administrar justicia, ya seamos jueces, juezas, fiscales o defensores públicos, o abogados de nivel ejercicio, dependiendo de nuestros clientes. Veamos qué dice el artículo 168 de la Constitución de la República, donde están los principios. Permítame hacer un análisis breve sobre cada uno de estos números del 168. El 168 dice principios. Está dentro de la función judicial y la justicia indígena, dentro del título. Dice: la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios. Recordemos que los principios son de obligatorio cumplimiento, son de orden general, pero de obligatorio cumplimiento. De los principios nacen nuestros derechos. 1. Dice: los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal, de acuerdo con la ley. El principio de independencia de la función judicial en cualquier país democrático es fundamental. Me explico: independencia interna e independencia externa. Dentro de este nuevo ordenamiento jurídico, a raíz de la vigente Constitución de la República, ya no tenemos tres funciones como eran las clásicas, ejecutiva, judicial y legislativa. Ahora tenemos dos más: la electoral y la de control social. Entonces, la función judicial tiene independencia respecto a estas cuatro funciones del Estado, y también esta independencia externa. Independencia interna respecto de los jueces de primera y segunda instancia respecto a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. O sea que, si yo soy juez de primera instancia, no me puede un juez de la Corte Nacional disponer que yo dicte una resolución en tal o cual sentido. Tengo independencia. Los únicos parámetros, y así lo he señalado en varios trabajos que he publicado, los únicos parámetros que tiene que tener el juez o la jueza al momento de dictar sentencia, que es la pieza procesal más importante dentro del proceso, es sin duda alguna tres características. En primer lugar, la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes, el mérito del proceso, las pruebas actuales y la sana crítica al momento de valorar las pruebas. El segundo principio que establece el artículo 168 señala lo siguiente. Dice: la función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. Esto es obvio para mantener también el principio de independencia judicial. El tercer principio dice: 3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. Este principio de unidad jurisdiccional significa que solamente las juezas y jueces que dependen de la función judicial tienen la jurisdicción, tienen la jurisdicción, o sea, la capacidad, la facultad, el poder de administrar justicia. Ahora, obviamente, a nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y leyes de la República. Solamente ellos. Ya no existe ninguna otra autoridad que tenga la jurisdicción, la facultad de administrar justicia. Solamente recalco las juezas y jueces. Por esa razón ya no existen ahora jueces militares, tribunales militares, no existen jueces policiales ni tribunales policiales. Todo está concentrado ahora en la función judicial a través de los órganos competentes que están en el artículo 178 de la Constitución. Ustedes conocen que hay dos instancias, normalmente un proceso
penal, civil, terminan en segunda instancia, jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia, que son las Cortes Provinciales, 24 Cortes Provinciales, tengo entendido, y la Corte Nacional de Justicia como Corte de Casación de Revisión, por regla general, a excepción de cuando actúa por fuero, que también es pues de natural en estos casos. ¿Qué dice el número 4 del 168? Dice, el acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales. Me explico. A partir del 20 de octubre de 2008, cero tasas judiciales. O sea que la justicia es gratuita, y así lo señala y lo recalca el artículo 75 de la Constitución de la República al establecer la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, que nadie se quede sin defensa. O sea que cero tasas judiciales. Pero también se señala la existencia de costas procesales, que son los gastos que se ocasionaron. Y los gastos estos tienen que pagar la parte que perdió el juicio a la parte que ganó el juicio, y no solamente a la parte que ganó el juicio, sino también al Estado ecuatoriano por haber ocupado indebidamente un tiempo valioso en una acción que no tenía ningún fundamento. Entonces, por esa razón, compañeros y compañeras, especialmente abogados en libre ejercicio profesional, es menester recalcar la buena fe, lealtad procesal, el no abuso de derecho en el momento de litigar. De lo contrario, procede el pago de las costas procesales, que inclusive ahora son también a favor del Estado, conforme señala el Código Orgánico de la Función Judicial. El número 5 del artículo 168 establece, dice, en todas las etapas los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Este principio de publicidad es fundamental señalar, y yo como profesor de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales del alma mater, del centro de estudios más importante que existe en el país, la Universidad Central del Ecuador, he manifestado a mis compañeros de alumnos que vayan a las audiencias públicas, que todos los juicios son públicos, a excepción de 4. ¿Cuáles son los juicios que son reservados? En primer lugar, adolescentes infractores. Segundo, sexuales. Tercero, violencia intrafamiliar. Y cuarto, seguridad del Estado. En esos casos, los juicios no son públicos, son reservados, obviamente respetando las reglas del debido proceso. Y el número 6 de 168, que es fundamental hacer un análisis jurídico, dice lo siguiente. El 6 dice, en la sustanciación de los procesos en todas las materias, obviamente en la materia penal, en el COINO, y mañana según el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. Compañeras y compañeros, estos principios los recoge el COIP, el Código Orgánico Penal. Igualmente también, yo soy profesor de materia civil en la Facultad de Jurisprudencia Central, también lo recoge el proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Es importantísimo la oralidad, porque es el principio que nos permite hacer realidad estos nuevos principios de derecho constitucional, como es la justicia ágil, independiente, expedita, que nadie se quede en indefensión, la oralidad. O sea, todo es oral, todo se realiza a través de audiencias en materia penal. En este momento todavía tenemos el Código de Proceso Civil, que se realiza a través de la escritura, pero ya viene el Código Orgánico General de Procesos, y ya está en segunda discusión dentro de pocos días, y será aprobado y entrará en vigencia obviamente después de 18 meses, pero el sistema oral es importantísimo. Y también establece los principios de contradicción, concentración y dispositivo. Permítanme explicar estos 3 principios que son fundamentales para entender estos principios rectores constitucionales. ¿Qué significa principio de concentración? Significa que todo el proceso está concentrado en una sola audiencia.
la audiencia de juzgamiento en materia penal. Ya en materia civil veremos cuando se apruebe el Código Orgánico General de Procesos en la audiencia preliminar o en la audiencia única, exclusivamente. Luego de lo cual, todo está concentrado, luego de lo cual el juez, la jueza, tiene la obligación de dictar la resolución correspondiente debidamente. O sea que se aplica la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. ¿Sí? ¿Qué significa principio de contradicción? Significa que el juicio, todavía como dice el Código de Procedimiento Civil vigente, que es ley supletoria en materia penal, recordemos, compañeros, antes que me olviden, que el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil son leyes supletorias en materia penal, así lo dispone la disposición primera general del COIR. O sea que es fundamental tener estas ideas claves al momento de administrar justicia. ¿Cómo se puede administrar justicia si no se conocen los nuevos principios rectores que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, que vamos a hacer un análisis jurídico inmediatamente? ¿Cómo se puede establecer la existencia de recursos si no sabemos lo que dice el Código de Procedimiento Civil, especialmente sobre los recursos y también sobre las leyes? Entonces, esto significa principio de contradicción. Significa que el juicio es una contienda entre dos partes que se encuentran en ángulos diferentes, en esquinas diferentes, como un cuadrilátero. El mecanismo de ataque que tiene la parte actora es la acción a través de la demanda en materia civil, y el mecanismo de defensa que tiene el demandado son las excepciones que se lo traduce en el momento de contestar la demanda. Igualmente, en materia penal tenemos ejercicio de acción pública y acción privada. En el ejercicio de acción privada, el querellante y el querellado, que están en esquinas diferentes. El procesado o acusado, el fiscal, y vamos a ver también el principio de objetividad que tiene que tener el fiscal al momento de conocer un proceso, al momento de investigar el proceso, etc. O sea que es el principio que nos permite, ¿no es cierto?, impugnar las pruebas de la contraparte, hacerle preguntas a los testigos de la otra parte, etcétera, etcétera. El principio dispositivo. El principio dispositivo significa, compañeros y compañeros, que el proceso es interpartes. ¿Me explico? El proceso es entre las partes. El juez, en ningún caso, puede iniciar un proceso. No puede iniciar. En materia civil, obviamente el proceso tiene que iniciar la parte actora. En materia penal, en los delitos de ejercicio de acción pública, obligadamente lo tiene que iniciar el fiscal. ¿Me explico? O sea que el principio dispositivo se debe entender en el sentido de que las partes procesadas en materia penal, el fiscal y el procesado, son los que señalan la cancha donde se va a realizar el proceso. Ellos señalan la cancha, el juez no. Ahora, dentro de esa cancha, en atención al principio dispositivo, señalada por el fiscal y por el procesado, el papel del juez es fundamental en el nuevo ordenamiento jurídico del país. Es fundamental, porque no es un espectador como era antes, en la cuestión anterior. Un juez espectador ve que las partes jueguen limpio, que observen las reglas del debido proceso y para de contar. No, tampoco es un dictador, arbitrario, ¿no? Dentro del nuevo proceso, dentro del nuevo ordenamiento jurídico, el papel del juez es ser director del proceso. Director del proceso. Así lo señala el COIR y también lo señala el proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Y para ser director de procesos, el juez, la jueza, como gran operador de justicia, tiene varios mecanismos que le da el Código Orgánico de la Función Judicial. El artículo 130 señala las facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces. El 131 establece las facultades correctivas. Y el 132 las facultades coercitivas de las juezas y los jueces para controlar que el proceso se desarrolle de manera normal, de acuerdo al nuevo ordenamiento jurídico. O sea que el nuevo ordenamiento jurídico del país depende, en mi criterio personal,
fundamentalmente, obviamente, de la Fiscalía en materia penal, pero fundamentalmente en todas las ramas del derecho, de la actitud de las juezas y jueces, porque ellos son los que al final deciden en sentencia lo que le corresponde. O sea, ya no da ya, como decía Ulpiano en el derecho romano, ¿se recuerda? Como decíamos a mí en la católica, la de correspondencia donde yo me eduqué, dar a cada quien lo suyo, lo que decía Ulpiano en el derecho romano. Ahora no, es otra misión la justicia, porque tenemos que recoger los principios del siglo XXI, pues vamos a hacer un análisis en los nuevos principios rectores de la función judicial. Compañeras y compañeros, entonces estos son los principios constitucionales que se deben observar en toda clase de procesos, conforme señala el artículo 168 de la Constitución de la República. Ahora vamos a ver brevemente, por supuesto, por el tiempo, los nuevos principios rectores en la administración de justicia. El Código Orgánico de la Función Judicial establece nuevos principios rectores en la administración de justicia. Principios rectores que se encuentran regulados en los artículos del 4 al 31. Y recordemos una vez más, compañeras aquí presentes, que el Código Orgánico de la Función Judicial, además del Código de Procedimiento Civil, y en su momento será el Código Orgánico General de Procesos, son leyes supletorias en materia penal, siempre que no contradigan obviamente las disposiciones del Código. Entonces veamos brevemente cuáles son los nuevos principios rectores que establece el Código Orgánico de la Función Judicial en los artículos 4 al 31. El artículo 4, solamente el epígrafe de cada artículo, que no tenemos el tiempo suficiente para la lectura de todo. Ustedes ya en sus casas van a hacer una lectura mucho más detallada. Dice el principio de supremacía constitucional. Reiteradamente he manifestado en esta charla que la principal característica del Estado constitucional de derecho y justicia social, además del principio de dignidad del ser humano, es la supremacía constitucional, de tal manera que nada ni nada puede estar encima de la Constitución o fuera de la Constitución. Así lo señala el artículo 424 de la Constitución de la República. Pero el artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, también en su parte final, señala el control concreto de la constitucionalidad. Me explico. Existe el control concreto y el control difuso de la constitucionalidad. Anteriormente había el control difuso de la constitucionalidad porque con la interpretación de la Constitución estaba a cargo del Congreso Nacional de esa época, del Tribunal Constitucional de esa época, de las juezas y jueces, inclusive hasta de la Procuraduría General del Estado. Hoy, en cambio, dentro de neoconstitucionalismo, de respeto a los derechos humanos fundamentales, la interpretación constitucional lo tiene exclusivamente la Corte Constitucional. De tal manera que el artículo 4, en su inciso final del Código Orgánico de la Función Judicial, considera el control concreto de la constitucionalidad en el sentido de que un juez o juez, cuando vea que una norma es inconstitucional en un juicio que está en su conocimiento, ya no puede pronunciar sobre la inconstitucionalidad de la norma. O sea, cuando tenga duda, si no tiene duda, no tiene por qué, o sea, está expulsado del ordenamiento jurídico. Pero si tiene duda, debidamente motivada, ojo señores jueces, que no pase lo que sucedió con un juez de la ciudad de Guayaquil, un juez de trabajo de la ciudad de Guayaquil, en un asunto muy importante, una medida cautelar del artículo 87 de la Constitución. Cuando tiene duda razonada, motivada, entonces suspende la resolución en ese momento y informa este particular a la Corte Constitucional para que este altísimo Tribunal de Justicia, más alto en el sentido personal, obviamente, sin la menor duda, se pronuncie en 45 días. Si en 45 días no se pronuncia, el juez o jueza está facultado para dictar la resolución correspondiente. Y si en esa resolución se han violado derechos constitucionales, la parte afectada puede interponer
la acción extraordinaria de protección. Ustedes conocen en el término de 20 días, conforme señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El artículo 5 del Código Orgánico de la Función Judicial señala, dice, principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional. Nuevamente recalco, conforme señalaba hace pocos minutos atrás, que la Constitución tiene aplicación directa, o sea que las juezas y jueces y más operadores de justicia de oficio o a petición de parte deben aplicar inmediatamente la Constitución, por sobre todo el cuerpo de leyes, sobre el COI, sobre el Código Orgánico General de Procesos, sobre el Código Civil, sobre cualquier ley secundaria, aplicar la Constitución. He aquí porque el énfasis que AFENPE, que Fabián ha solicitado haga en esta charla, la importancia del derecho constitucional como la principal ciencia, como la que tenemos que tener en cuenta los que operamos la justicia, no solamente operamos la justicia, sino cualquier ciudadano. El artículo 6 señala interpretación integral de la norma constitucional. Este principio se lo entiende de la siguiente manera, compañeros y compañeras me están viendo, escuchando en este momento, que para entender una norma constitucional hay que leer íntegramente toda la Constitución. No se me diga, ¿no es cierto?, lo que algunos operadores de justicia en conversaciones informales que hemos tenido es que solamente leen el capítulo referente a la función judicial, el 167 y siguientes de la Constitución de la República. No, para poder, la primera regla de interpretación cuando se tenga duda de una norma constitucional es el principio de integralidad. O sea que hay que leer toda la Constitución de la República para entender una disposición que se tenga duda. Además, cuando se tenga duda sobre alguna interpretación de la Constitución de la República, conforme señala el artículo 13 del cual siempre es a favor. Este artículo 6 también está en el artículo 13 del COI. Compañeras y compañeros, analicen ustedes el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal, y el principal principio para interpretar las normas del COI es el principio de integralidad. O sea que si ustedes tienen alguna duda sobre una norma que contiene el Código Orgánico Integral Penal, tiene que acudir a la Constitución de la República, que es la ley de leyes, como dice Rayoli, es la ley con L mayúsculo. Todas las demás son leyes con L minúsculo. El artículo 7 dice principios de legalidad, jurisdicción y competencia. A partir de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial a comienzos del año 2009, se cambió la jurisdicción, la competencia. O sea que muchas de las disposiciones que contenían el Código de Procedimiento Civil sobre esta materia ahora lo tiene el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero permítanme hacer, como se llama, un breve análisis sobre los principios de legalidad, jurisdicción y competencia. La jurisdicción, conforme señalaba, es la facultad, el poder de administrar justicia, que lo tienen exclusivamente las juezas y jueces. Nosotros los fiscales somos auxiliares de la justicia, al igual que la Defensoría Pública, pero los únicos que tienen la capacidad de administrar justicia no es el pueblo soberano del Ecuador y por mandato de la Constitución y Ley de la República son las juezas y jueces. Pero la jurisdicción tiene también su medida, que es la competencia. La competencia es la medida de la jurisdicción y esta competencia se lo aplica en razón de la materia penal, en este caso, civil en caso de proceso, en razón de del territorio, porque no todo juez tiene competencia en todo el Ecuador, en razón de los grados y de las personas. Obviamente en materia penal existe prueba, ¿no es cierto?, en algunos delitos, así lo señala el Código Orgánico de la Función Judicial en los capítulos referentes a las funciones de la Corte Provincial de Justicia y en los capítulos referentes al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, los casos de fuero. Entonces existe la jurisdicción y la competencia ahora
que están señalados en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí están la competencia de los jueces de garantías penales, ahí están las competencias de los jueces de garantías penitenciarias, que todavía el Consejo de la Judicatura está en mora en designar, y para que funcione en su total magnitud el Estado constitucional de Derecho y Justicia Social, es menester la creación de los jueces de garantías penitenciarias, pues de esta manera se va a hacer realidad los fines que tuvo el asambleísta, que tuvo el legislador, que tuvo el colegislador presidente de la República para dictar el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 8 señala principio de independencia. Ya hemos visto que igual que el 168.1 de la Constitución, independencia interna e independencia externa. Independencia interna respecto a los funcionarios de alta jerarquía dentro de la función judicial, independencia externa respecto a las otras 4 funciones del Estado. El artículo 9 señala principios de imparcialidad. El artículo 9, imparcialidad. Esto es fundamental, porque un juez o una jueza para impartir justicia tiene que ser imparcial, o sea, alejada de las partes procesales, alejada de los intereses de las partes procesales, de tal manera que si yo como juez o juez considero que no voy a ser parcial, simple y llanamente me excuso de conocer lo mismo fiscal, siguiendo los pasos que señala el código. Y si por cualquier circunstancia cualquier sujeto procesal, recordemos que sujetos procesales de acuerdo al código son la víctima, el procesado, la fiscalía y la defensoría, puede recusarle a la jueza o juez que considere que su actuación puede ser imparcial en un proceso. Fundamental el principio de imparcialidad para una correcta administración de justicia. El artículo 10 señala los principios de unidad jurisdiccional y gradualidad. Nuevamente he manifestado que ahora solamente las juezas y jueces que dependen de la función judicial tienen el poder de administrar justicia, y también de gradualidad. Existen en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, 2 instancias. La primera instancia a cargo de las juezas y jueces de primer nivel, y la segunda instancia a cargo de las señoras juezas y jueces de las Cortes Provinciales. La Corte Nacional de Justicia, por mandato constitucional del 184.1 y también el Código Orgánico de la Función Judicial, son por regla general jueces de casación, jueces para corregir los errores de derecho, y jueces de revisión para corregir los errores de hecho que cometen los señores jueces en las sentencias. Principio de especialidad del artículo 11 señala el principio de especialidad, y esto tiene su razón de ser porque es imposible conocer de todas las materias. Nadie, no conozco a una persona que sea todóloga, que conozca de todas las materias. Y yo cuando desempeñaba las funciones de juez de la quinta sala de la Corte Superior de Quito hace ya algunas décadas, obviamente conocíamos de todo: civil, penal, laboral, inquilinato, colusorio, especiales, tránsito, etcétera, laboral, lo cual era casi imposible de conocer. Entonces ahora tenemos jueces especializados, obviamente en las ciudades, en las localidades donde hay poca población, poco trabajo, hay los jueces multicompetentes. El artículo 12 trata sobre el principio de gratuidad. Ya hemos señalado que a partir del 20 de octubre de 2008 la justicia es gratuita. Existen las costas procesales a cargo de una parte que abusó del derecho, que actuó con temeridad o como a la fe, pagó los daños y perjuicios, además del pago a la parte que ganó el juicio, el pago al Estado ecuatoriano por haber ocupado inadecuadamente un tiempo precioso en un asunto que no meritaba. El artículo 13, principio de publicidad. Todos los juicios son públicos, conforme he manifestado, a excepción de 4: adolescentes infractores, sexuales, violencia intrafamiliar, inseguridad del Estado. El artículo 14, principio de autonomía económica, financiera y directiva, es fundamental para mantener el principio de independencia de la función judicial. Tengo entendido que el Ministerio de Economía correspondiente, que depende del Ejecutivo, está prestando toda su colaboración al Consejo de la Judicatura para hacer realidad esta nueva justicia en el país, una justicia descentralizada, no al servicio, con todo respeto, no al servicio del abogado en libre ejercicio, no al servicio de la ciudadanía. Por eso hay ahora unidades en todas partes del país, en la ciudad de Quito, en el norte, en el sur, en las parroquias rurales, etc.
El artículo 15, principio de responsabilidad. Este artículo es fundamental dentro del nuevo ordenamiento jurídico del país. Compañeras y compañeros judiciales especialmente, lo que aspira el pueblo ecuatoriano con este nuevo ordenamiento jurídico del país es una justicia de excelencia, de excelencia. Recalco una vez más, nosotros como funcionarios judiciales, yo como asesor del señor doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, gracias a su confianza y benevolencia, soy también funcionario judicial y por tal soy un servidor, somos servidores del pueblo ecuatoriano, de las ciudadanas y ciudadanos, de tal manera que el servicio debe ser de calidad, debe ser de educación, de excelencia, de delicadeza, o sea, un servicio que colme las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Por eso, por esta razón, votó el pueblo ecuatoriano por una nueva justicia, diferente a la que teníamos antes. Yo voy parte de la justicia anterior. Y obviamente hay que abrir los ojos y la mente a este proceso de cambio que vive el país. Quizás tengamos oportunidad en algún momento, tal vez no es el momento para hacer un análisis de lo que es la responsabilidad objetiva, la responsabilidad subjetiva, cuando procede la demanda civil, extracontractual en contra del Estado ecuatoriano por mal servicio público, y después el derecho de repetición del Estado en contra del funcionario judicial responsable, que tiene que pagar la cantidad que pagó el Estado, además de los intereses, multas y la destitución inmediata, la responsabilidad objetiva en la cual hay que justificar el dolo o la culpa grave de los jueces, fiscales y defensores públicos. Este es un tema que amerita un seminario especial, muy especial, porque estamos preocupados en la Fiscalía y también tengo entendido en el Consejo de la Judicatura por demandas multimillonarias que se están presentando en contra del Estado por mal servicio público y en contra, en el caso de la Fiscalía, en contra de algunos y algún señor fiscal por inadecuada administración de justicia. Obviamente que son demandas que deben ser justificadas y en algún momento hemos de señalar cuáles son los requisitos, especialmente lo que significa daño antijurídico. Tengo entendido que un exfuncionario judicial ha presentado una demanda de $18 millones como daños y perjuicios, en lo cual no sé cómo vaya a justificar los daños materiales y inmateriales que establece la reparación integral. El artículo 16 establece el principio de dedicación exclusiva. Esto es correcto. O sea que todos los funcionarios judiciales, inclusive el que habla como funcionario judicial, asesor del señor fiscal general del Estado, tengo que dedicarme a mi trabajo de la Fiscalía. Y después de esas 8 diarias y los días sábados y domingos, puedo ejercer la docencia universitaria. De tal manera que las clases que yo doy en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, en materia civil, en la Universidad Central del Ecuador, los doy a partir de fuera de mis horas de trabajo. Así lo dispone la Constitución de la República y también el artículo 16 del Código Orgánico de la Función Judicial. O sea que tenemos que dedicarnos 8 horas diarias a nuestra labor de servidor judicial. El artículo 17 señala el principio de servicio a la comunidad. La justicia es un servicio público, y es un servicio público a la comunidad, a las ciudadanos, como dice el presidente de la República. Es justicia para todas y para todos. El 18 señala sistema medio de administración de justicia. Al comienzo de mi intervención les manifestaba que una de las características del Estado constitucional de derechos y justicia social es que el proceso es un medio para la realización de la justicia. No se puede sacrificar la misma por la mera omisión de formalidades. Solamente cuando hay nulidades, cuando hay solemnidades sustanciales, se puede declarar la nulidad del proceso. O sea, por excepción, no como era antes, cuando yo era juez en la Corte Superior de Quito, encontrábamos algún asunto que era un poco
difícil, un poco molesto, puede ser que la nulidad. No, ahora no. La nulidad es excepción. Ya no hay el recurso de nulidad como existía hace pocos días atrás, antes del 10 de agosto del presente año. ¿Se recuerdan? Me parece que artículo 330 al 336 del Código de Procedimiento Penal se señalaba los recursos de nulidad y las causas de nulidad. Ahora ya la nulidad está por excepción, está contemplada, no como recurso, está contemplada en el COI, pero como parte de la impugnación. Además, la nulidad procede de oficio parte siempre que se hayan cumplido estos 3 o 4 requisitos que establece el COI en el artículo correspondiente. El artículo 19 dice principio dispositivo de inmediación y concentración. Ya hemos hecho un análisis del artículo 168.6 de la Constitución de la República, en el sentido que el principio dispositivo es que el juicio es entre las partes procesales, que el juez nunca, jamás puede iniciar de oficio un proceso, pues penal jamás puede, la acción penal pública es monopolio de la Fiscalía General del Estado. Así lo señala el artículo 195 de la Constitución, obviamente, ¿no?, bajo 2 límites que establece la misma norma constitucional y que lo recoge el artículo 3 y el artículo 4, el artículo 3 y el artículo 4 del Código Orgánico Integral Penal, el principio de oportunidad y mínima intervención penal. ¿Qué significa principio de oportunidad? Estamos haciendo un análisis jurídico y vamos a publicar en un próximo tomo sobre el trabajo que estamos haciendo sobre este análisis del Código Orgánico Integral Penal, sobre el principio de oportunidad. ¿Cuándo procede el principio de oportunidad? No es discrecional el fiscal, cómo debe actuar el fiscal al momento de que aplica este principio de oportunidad. Y de mínima intervención penal, que está en el artículo 3 del Código, en el que señala que el derecho penal es la última ratio, es el último recurso. Cuando mismo sea necesario, acudimos a la rama penal, de lo contrario vamos a la rama civil. Y esto es una de las características fundamentales de un Estado democrático, de un Estado constitucional de derechos y justicia social. De concentración, hemos visto que todo se concentra en la audiencia de juzgamiento, todas las diligencias, se produce la inmediación porque el juez está en contacto inmediato con las partes y con las pruebas que se están practicando, y el principio de contradicción, que me permite impugnar las pruebas que ha presentado la contraparte. El 19. Vamos al artículo 20, señala principio de celeridad. Este es fundamental, compañeros y compañeras. Y aquí puede haber alguna contradicción con el COI, con el artículo 5 del COI, un número que dice que en el COI se señala que todo se hace a petición de parte. En cambio, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que una vez iniciado el proceso, las juezas y jueces tienen la obligación de, con celeridad, seguir el juicio, aún sin petición de parte. Obviamente que en el COI, que es un código orgánico integral penal que tiene sus propios principios, ya vamos a hacer un análisis jurídico inmediatamente, señala que todo es a petición de parte, o sea, a petición de los sujetos procesales, que recalco una vez más, sujetos procesales son la jueza del juez, no es la jueza del juez, es la víctima, son 4, la víctima, el procesado, la fiscalía y la defensoría. El principio de justicia que tarda, compañero, y este es el objetivo del Consejo de la Judicatura, tengo entendido, presidido por Gustavo Schar, que fue mi maestro, una maestría, valga la redundancia, en la Universidad Simón Bolívar, en materia constitucional. Principio de celeridad. Justicia que tarda no es justicia. Conforme señala Eduardo J. Couture, el tiempo en la administración de justicia no es hora. El tiempo en la administración de justicia es justicia. Y esto es uno de los reclamos más vehementes del pueblo ecuatoriano por un nuevo ordenamiento jurídico, por una nueva justicia. El artículo 21 recoge el principio de probidad. Permítanme leer este artículo porque es fundamental para que vean ustedes cuál es la nueva orientación de una sentencia. O sea que dentro del Estado constitucional de derechos y justicia social, dentro de los principios del socialismo del siglo XXI, el artículo 21
del Código Orgánico de la Función Judicial, dice en su inciso primero lo siguiente. Dice, la función judicial incluye los jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, etc., tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social, garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, y lograr la plena eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. O sea que el fin de la nueva justicia, de este nuevo ordenamiento jurídico, a partir de la vigente Constitución de la República, es buscar la paz social. Ese es el objetivo. Y como bien lo señala el doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, uno de los parámetros fundamentales en el que se basa la paz social es no dejar en la impunidad los delitos, especialmente los delitos que causan grave alarma social, que están señalados en el artículo 81 de la Constitución, porque recalco una vez más, muchas de las cosas que nos enseñaron en pregrado, hace años atrás, en mi caso personal, hace ya 50 años, son cosas obsoletas, son reseñas históricas, muchas de ellas. Las preguntas son las mismas, las respuestas son diferentes. O sea que lo que busca el nuevo ordenamiento jurídico en las sentencias que dictan las juezas y jueces es una sentencia, valga la redundancia, una sentencia no que gane y que mejor abogado tiene, como era en la justicia liberal, cual yo fui parte juez, sino que gane y que tenga la razón, con estos nuevos principios del socialismo del siglo XXI. Justicia para todas y para todos. Compañeros y compañeros, el artículo 22 dice principios de acceso a la justicia. Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso a las personas. Obviamente, todas las personas tienen acceso a la justicia a partir de la Constitución del 2008. Y esto se complementa con el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene concordancia con el artículo 75 de la Constitución República, que en mi criterio personal fue el artículo que dio un viraje total. Le voy a explicar por qué en el ordenamiento jurídico del país. El artículo 23 dice principio de tutela judicial efectiva de los derechos. La función judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos. El artículo 70, me explico. En la Constitución Política de 1998, justicia liberal, los derechos estaban en el artículo 23 de la Constitución Política de esa época. Y en el número 27 del artículo 23 estaba el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones. Y revisen ustedes. Y en el artículo 24 de la Constitución Política de esa época estaban las reglas del debido proceso. 17 reglas. Y la última regla, la 17, la última, estaba la tutela judicial efectiva. Ahora no. Ahora el artículo 75 de la Constitución de la República es un artículo completamente autónomo. Garantiza la tutela judicial efectiva, imparcial, expedita, gratuita, que nadie quede en indefensión, que las decisiones judiciales sean cumplidas. Nos guste o no nos guste, tienen que ser cumplidas cuando han sido debidamente dictadas, obviamente. Por esa razón, compañeros y compañeros, la justicia está representada por una dama que tiene vendados sus ojos, dicen, para ser imparcial. Ahora debe abrir bien los ojos para ver con claridad. En la una mano tiene la balanza para hacer justicia, dictar sentencia, una sentencia justa. En la otra mano tiene la espada para hacer cumplir lo decidido por ella. Porque la misión de las juezas y jueces son tres fundamentales: conocer,
juzgar y hacer ejecutar o juzgar. Esas son las tres funciones primordiales de las jueces y jueces. Recalco: conocer, juzgar y hacer ejecutar. Porque ¿qué está conociendo, ganando juicio, si es que no se da cumplimiento a la sentencia que dictan las jueces y jueces? O sea, parte fundamental de la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita es que las decisiones de las jueces y jueces tienen que cumplir. El artículo 24, principio de interculturalidad. Permítanme leer, compañeras y compañeros. Podemos estar discrepando en este artículo, en la opinión que voy a dar. Lo he dicho un sinnúmero de veces en varias charlas que he dado. Tengo que repetir en esta oportunidad. ¿Qué dice? Dice: en toda actividad de la función judicial, en toda actividad de la función judicial, las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos, la servidora y el servidor de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante. Puede ser que estés equivocado, y si me equivoco, me corrigen ustedes, por favor. Pero dentro de este nuevo ordenamiento jurídico del país, dentro de esta nueva justicia, no se puede aplicar lo que dice el Código Civil en su primera parte, que todos somos iguales ante la ley. O sea, que José García Falconi, que tiene algunos títulos de cuarto nivel, que es profesor universitario, de pregrado y posgrado en algunas universidades, que tiene algunos artículos y libros publicados, que es asesor de la Fiscalía General del Estado, del doctor Garo Chiriboga Serrano, fiscal general, sea juzgado igual que José Quispe, que es del cantón Colta de la provincia de Chimborazo, que no sabe hablar castellano, no sabe leer y escribir, y estamos inmersos en el mismo asunto los dos. Entonces, esta es una justicia íntegra. El artículo 1 de la Constitución de la República dice: el país es plurinacional e intercultural. O sea que las jueces y jueces no pueden juzgar con la misma vara a un mestizo como José García Falconi que a una persona de raza indígena que tiene otra cultura completamente diferente. Este artículo 24 tiene relación con el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial, que con su venia me van a permitir dar lectura, que es fundamental para entender a este nuevo ordenamiento jurídico, a esta nueva justicia. Porque eso votó el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Para que haya una nueva justicia diferente a la... No como decía el Código Civil, todos somos iguales ante la ley. La ignorancia de la ley no excusa a persona alguna. Eso estaba bien, ¿no es cierto? Hace 200 años, cuando decálogo de Moisés eran 10 mandamientos. Ahora, si usted, y me da vergüenza confesar, si usted me pregunta si conozco las 70 leyes que ha dictado la Asamblea Nacional dentro de este nuevo ordenamiento jurídico, les digo que me he leído muchas de ellas, pero no todas. Y peor creo yo, el resto de ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué dice el 364? El 344 del Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene coordinación con el 24 del Código Orgánico antes mencionado. Dice: principio de la justicia intercultural. O sea que está reconociendo la justicia intercultural. Se recuerdan, ya no hay un monismo jurídico, hay el pluralismo jurídico, y entre ese pluralismo jurídico está también la justicia indígena. Y así lo señala el artículo 5. Dice: la actuación, escuchen con atención, por favor, compañeras y compañeros. La actuación
y decisiones de las juezas y jueces, coma, fiscales, coma, defensoras y otros servidores judiciales, coma, policías y demás funcionarios y funcionarias públicos observarán en los procesos los siguientes principios. Principios son de carácter obligatorio, son de carácter general, son de carácter obligatorio. De los principios nacen los derechos. Uno dice, diversidad. Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas con el fin de garantizar el óptimo conocimiento y realización plena de la diversidad cultural. Por esa razón, hemos conversado en la provincia de Chimborazo con algunos jueces, de manera informal, por supuesto. Digo, ¿cómo es posible que hayan jueces que no entiendan por lo menos el idioma quichua, que es el idioma también, además del castellano, el de Shoah, el idioma oficial del país, y puedan encontrar justicia en localidades rurales? B, dice, igualdad. La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las normas, procedimientos y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores, peritos, antropólogos y especialistas en derecho indígena. Yo sí pienso y he manifestado públicamente en la Facultad de Jurisprudencia de la Central que es esencial, prioritario, la creación de una cátedra de derecho indígena. En la revista número 10 de ensayos penales que publica el doctor Jorge Brun Castellén, un distinguido magistrado en la Corte Nacional de Justicia, se refiere justamente a la justicia indígena, el caso famoso denominado La Cocha, que dictó la Corte Constitucional el 30 de julio del presente año, y allá hacemos un estudio, un análisis sobre lo que es la justicia indígena. Además de que tengo la oportunidad, y valga la oportunidad, recalco e insisto, y valga la redundancia, de reconocer a mi Facultad de Jurisprudencia de la Central mi agradecimiento eterno, porque me ha dado mucho más de lo que recibí. Especialmente en este caso he dirigido 5 o 6 tesis de justicia indígena y obviamente he aprendido muchísimo de esta materia tan importante. Se dice, no bis in idem, no dos veces lo mismo hecho. Dice, lo optado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la función judicial, ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional. Obviamente hemos analizado que la justicia indígena tiene autonomía, pero también tiene control constitucional, tiene sus límites, derechos constitucionales, derechos en tratados internacionales y control constitucional a través de la acción extraordinaria de protección respecto a la justicia indígena, que está regulado en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Dice D, pro jurisdicción indígena. En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible. O sea que si hay duda entre la competencia de la justicia indígena y la competencia de la justicia ordinaria, de conformidad con lo que acabo de leer y lo que dice el artículo 344, letra D, es competente la justicia indígena. Y la letra E señala interpretación interculturales. En el caso de comparecencia de personas o colectividades indígenas, recalco, personas o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos
controvertidos en el litigio. Recuerden, compañeras y compañeros, hay 14 nacionalidades indígenas, diferentes en sus costumbres y tradiciones, y es la base de las costumbres y tradiciones y el derecho constitucional de ellos, en los cuales se aplica la justicia indígena. Dice, en consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales. Este es pluralismo jurídico. Esto es hacer realidad lo que señala el artículo 1 de la Constitución de la República, Estado constitucional de derechos y justicia social, puntos suspensivos, plurinacional, intercultural. El artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de seguridad jurídica. Esto es fundamental. El artículo 82 de la Constitución de la República establece este principio, recalcando que las leyes deben ser claras, específicas, estrictas, debidamente inteligibles, o sea, que puedan entenderse no solamente por los operadores de justicia, no solamente, entre comillas, por los estudiosos de derecho, sino por toda la ciudadanía, a fin de que haya seguridad en la manera de aplicar la ley. Y ese principio dice: las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas. Por esa razón he manifestado públicamente, y lo hago también con el mayor comedimiento, a mis amigos, señoras y señores jueces de la Corte Nacional, que uno de los objetivos del recurso de casación es buscar la uniformidad de la jurisprudencia, conseguir justamente lo que dice la seguridad jurídica del artículo 82 de la Constitución de la República y artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial. O sea, sentencias con el carácter de estar decisis, no solamente con la ratio decidente. Reconozco que se han publicado más de 3.000 sentencias. Es un trabajo abrumador que tiene la Corte Nacional de Justicia, pero todavía no existen sentencias con el carácter de estar decisis, que es fundamental para asegurar la seguridad jurídica que establece el artículo 82 de la Constitución y 25 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esperemos que con la implementación del COIP iban a haber algunas dudas sobre algunas normas del COIP, se van a aclarar a través de jurisprudencia obligatoria, o sea que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reúna a fin de resolver las dudas sobre normas que tiene el COIP o sobre triple declaración, para que haya jurisprudencia obligatoria y de este modo dar cumplimiento a este principio que es de fundamental importancia en el ordenamiento jurídico del país. Artículo 26 dice: principios de buena fe y lealtad procesal. En los procesos judiciales, las juezas y jueces exigirán de las partes y sus abogados. No olvidemos que también somos parte, los fiscales, somos sujetos procesales, ¿sí? O sea que no solamente los abogados, o sea que las juezas y jueces van a exigir de nuestro comportamiento buena fe, lealtad procesal, no abuso de derecho. Estas son las reglas de juego dentro del nuevo ordenamiento jurídico. No podemos, señores fiscales, no podemos sorprender a los jueces. Señores abogados en el ejercicio, no podemos sorprender a los jueces. Sujetos procesales, debemos respetar la majestad de la justicia. Obviamente, en este momento están a cargo de las juezas y jueces de la justicia ordinaria. Obviamente, también, insisto, podemos administrar justicia en nombre del pueblo soberano, porque el soberano es el pueblo ecuatoriano, y la justicia se lo tramita, se lo implementa, se lo distribuye a través de los operadores de justicia. O sea que para hacer realidad, nuevamente recalco, este principio de buena fe, lealtad procesal y no abuso de derecho, tenemos que las juezas y jueces tienen ahora atribuciones jurisdiccionales, funciones jurisdiccionales,
130, funciones correctivas 131 y funciones coercitivas 132 del Código Orgánico de la Función Judicial para que dirijan el proceso guardando estos principios constitucionales y legales. El 27, principio de verdad procesal. Las juezas y jueces resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes, por el principio dispositivo. No se podrá exigir prueba de los hechos públicos y notorios debiendo la jueza o el juez declarados en el proceso. Obviamente, aquí hay una serie de interrogantes, conforme analizaremos en una próxima oportunidad, porque el artículo 78 de la Constitución de la República y el momento que veamos también los derechos de la víctima en el artículo 11 del Código establece el derecho a conocer la verdad. El 27 dice la verdad procesal. ¿Será suficiente eso como derecho de la víctima? ¿O será necesario conocer la verdad verdadera, la verdad histórica, la verdad real, conforme señala la doctrina? Y aquí una de los grandes enigmas que se plantean dentro de nuestro ordenamiento jurídico del país. Y habrá oportunidad para hacer un análisis jurídico y contestar la pregunta: ¿es o no es posible conocer la verdad histórica, la verdad real, la verdad verdadera, que decía un tan ilustre criterio, el distinguido magistrado, un distinguido jurista, porque estaba la Cris? El 28 dice el principio de obligatoriedad de administrar justicia. Los jueces y jueces en el ejercicio de sus funciones tramitarán y juzgarán de acuerdo al método del proceso, a la Constitución, a la ley. Ya indiqué anteriormente que los únicos parámetros que las juezas y jueces deben tener para dictar sentencia es, primero, la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos, leyes orgánicas, leyes ordinarias, etc., las pruebas actuadas por las partes, la valoración de las pruebas con la sana crítica al momento de dictar sentencia. Esas son las funciones principales de las jueces. El artículo 29 dice interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, la jueza o el juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución. Ya vamos a hacer un análisis jurídico, no de los 74 derechos, no de los derechos de la víctima y del procesado en la última parte de esta charla. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal que hemos visto en el artículo 168 de la Constitución, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho a la defensa y se mantenga la igualdad de las partes. Permítame, dentro de esta breve charla que hemos tenido, aconsejar, recomendar de la manera más respetuosa la lectura del artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que ahí están las reglas de interpretación para las normas constitucionales. Y no se me diga que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional exclusivamente sirven para los asuntos constitucionales. Por favor, compañeras y compañeros, insisto, con el respeto más grande, que un código, una ley, no comienza en el artículo, comienzan considerando, ustedes ven considerando de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala de manera explícita, expresa, que estas normas procesales, de interpretación, etcétera, se aplican no solamente en los procesos constitucionales, sino también en toda clase de procesos y en toda clase de juicios, y por parte de toda clase de jueces. Siempre cuando haya, aconsejo a mis alumnos en la central, cuando haya duda en la interpretación de una norma constitucional, se aplica el principio pro homine, a favor del ser humano. Cuando haya una duda del COI, siempre a favor del rey, a favor del rey. Cuando haya una duda en materia laboral, a favor del trabajador. Cuando haya una duda en materia de inquilinato, a favor del inquilino, y así, siempre a favor de la parte más débil de la relación procesal. El artículo 30 señala principios de colaboración con la función judicial. Este es un sistema, este es una noción de justicia sistémica. Me explico, ¿no? O sea que funciona con la colaboración de todas las funciones del Estado. Por esa razón, mis
llama la atención, a veces me llama la atención, el que se diga que haya intromisión de una función u otra, porque es sistémica. O sea que las 5 funciones están al servicio, valga la redundancia, de la comunidad ecuatoriana. O sea, no se puede disparar una función por sí sola. Tiene que actuar de manera sistémica, de manera coordinada, a fin de lograr la administración de justicia que el pueblo ecuatoriano aspira. Y el artículo 31, el artículo 31 establece el principio de impugnabilidad en sede judicial de los actos administrativos. O sea, todos los actos administrativos de las otras funciones del Estado son impugnables en la vía judicial, dando de esta manera, como se llama, cumplimiento a lo que señala el artículo 76.7 letra M de la Constitución de la República, que se pueden impugnar a base de los recursos. Ya en alguna otra oportunidad me encantaría tratar sobre los recursos, especialmente de casación y revisión, que es la materia que durante 3 años y medio el señor doctor Carlos Chiriboga, juntamente con 7 asesores, hemos tenido la oportunidad de estar todos los días en audiencias de fundamentación en esos 2 recursos extraordinarios. Y sería interesante que AFEMPE, Fabián Salazar, haga esto, porque estamos a veces asustados. Les confieso que estamos asustados los asesores de la Fiscalía General de Estado por la actuación de algunos señores que no saben interponer un recurso de casación. Lo hacen a través de la codificación de la ley de casación civil, cuando esa ley en el artículo 20 señala de manera expresa que no es aplicable en materia penal, lo cual es un absurdo jurídico. Por esa razón, compañeras y compañeros, es fundamental capacitar a los funcionarios judiciales. Me parece que me he extendido demasiado, no sé si es que tenga otra oportunidad o AFEMPE considere que debo dar otra charla sobre los principios del COIF y los derechos de la víctima y del procesado cuando éste se encuentra privado de su libertad.